Amigos, hay una noticia que tenemos que comentar. Es algo de interés nacional, porque estamos hablando de más de 20 mil millones de pesos. Así como lo escuchan, más de 20 mil millones de pesos. Tiene que ver con el megaproyecto de Manzanillo Gas and Power. Este megaproyecto que contempla dos fases, de las cuales una ya fue inaugurada hace unos cuantos días por el presidente Luis Abinader, la termoeléctrica Powerland. Termoeléctrica que fue diseñada y está siendo operada por la empresa privada Energía 2000. Entonces resulta que hace más de unos 10, 15 días, más o menos, estuvimos viendo al ex candidato presidencial, el señor Carlos Peña, dar declaraciones en sus redes sociales y denunciar de que en la conformación de este proyecto o de esta primera fase hubo un grave conflicto de interés. Y Carlos Peña menciona a uno de los propietarios de Energía 2000, el señor Guillermo Estrella Ramia, y revela, para muchos revela esto, estoy seguro que muchos no sabían esto porque realmente el señor Guillermo Estrella Ramia, pues, bueno, es o hasta ahora, mantenía bajo perfil. Pero Carlos Peña nos dice, no, este señor que es dueño de Energía 2000, pues también era funcionario público porque pertenecía al Consejo de Banreservas. Y entonces, dice Carlos Peña, el conflicto de interés se da porque Energía 2000 solicitó un préstamo de 21 mil millones de pesos para el diseño y la creación de esta primera fase de Manzanillo, de la termoeléctrica, y que fue agraciada y que el presidente hace unos días inauguró. Entonces Carlos Peña estaba diciendo, bueno, aquí según Carlos Peña, como él lo ve, es como que, bueno, yo pertenezco al Consejo de Banreserva donde se toman este tipo de decisiones, ¿ah? Porque no estamos hablando de 2, 3 millones de pesos, estamos hablando de 21 mil millones de pesos. En unas cantidades así, el Consejo tiene la última palabra. Y entonces, evidentemente, Carlos Peña dice, ¿cómo es posible que este señor, siendo miembro del Consejo, pues su empresa haya sido beneficiada con este monto? Es decir, es como que él mismo se prestó el dinero. Bueno, esas fueron declaraciones hace unos 15 días de Carlos Peña en sus redes sociales. Después nos dimos cuenta de que cuando quisimos volver a las declaraciones de Carlos Peña, pues ya no estaban en las redes sociales de Carlos Peña. Habían sido reportadas y tumbadas. Y no solamente las redes sociales de él donde él daba esas declaraciones, sino todas las otras redes sociales de personas que replicaron esto, tumbadas, reportadas. Pasaron unos cuantos días y nos enteramos por la prensa, varios periódicos, esto es importante, varios periódicos reseñaron esta noticia. El señor Estrella Ramia, propietario de Energía 2000, demanda al señor Carlos Peña por extorsión. Por extorsión, sí. En la nota de prensa que se mandó a los medios de comunicación decía relataba que Carlos Peña presuntamente le había enviado un emisario al señor Estrella Ramia para pedirle dinero. Para pedirle dinero para no hablar. Lo que entendemos, y esa era una de mis dudas, para no hablar ¿qué? Entendemos que era para no hacer el tipo de denuncia que dijo. Decir, hey, este señor pertenecía al Consejo de Banreserva y su empresa fue agraciada con un préstamo de 20 mil millones. Suponemos eso, que la intención o lo que quiso decir el señor Estrella Ramia
fue eso. Este señor vino, me mandó un emisario para decirme, mira, si no me das tanto, pues suelto esta bomba. Es lo que, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta de Carlos Peña a esto, que salió en los periódicos, y aparentemente, bueno, aparentemente no, él no nos confesó, se enteró por los periódicos de que estaba siendo demandado por extorsión. Y con esto, ¿no? De que le había enviado un emisario a pedir dinero. Pues la respuesta de Carlos Peña fue contundente. El señor anunció el viernes pasado que iba a la Fiscalía del Distrito Nacional a depositar una querella formal contra directamente el CEO de Energía 2000, el señor Estrella Ramia. Una querella contra él y también incluyó al director de Banreservas, el señor Aguilera, al ex director de Banreserva, el señor Samuel Pereira, y creo que se me escapa otro allí. Pues eso lo anunció el viernes. Hoy, lunes, Carlos Peña fue a la fiscalía y depositó su denuncia, dio una especie de rueda de prensa donde vimos, y voy a poner el video para que ustedes vean, que sí había una gran cantidad de medios cubriendo las declaraciones de Carlos Peña. Es un poco extraño que la hora, o sea, son ya en lo que estoy grabando este corte, son las 6 de la tarde, pues buscando reseñas de esa cobertura, pues no encuentro. Lo que sí me encontré fue con la respuesta del señor Estrella Ramia en los periódicos. Me encontré esto en el periódico El Día. Vamos a leerlo. Por cierto, este es el empresario Estrella Ramia, Guillermo Estrella Ramia. Y miren lo que dice El Día. Guillermo Estrella Ramia no participó en decisiones sobre financiamiento de Manzanillo Power Lamp. Una certificación emitida por el Banco de Reserva de la República Dominicana, firmada por la secretaria general del Consejo de Directores, Patricia Bisonó, confirma que el abogado Guillermo Estrella Ramia no participó en las decisiones relacionadas con el financiamiento del proyecto Manzanillo Power Lamp. El documento fechado el 30 de marzo de 2026 establece que Estrella Ramia se retiró de las sesiones en las que se conocieron temas vinculados a la empresa Energía 2000, promotora de la planta de gas natural. La certificación deja constancia de que no estuvo presente durante las presentaciones, deliberaciones ni decisiones adoptadas entre los años 2022 y 2026. La certificación detalla las resoluciones específicas en las que se registró su inhibición, consignando formalmente su no participación en los procesos vinculados a la evaluación y toma de decisiones relativas a este proyecto dentro del Consejo. Este registro documenta la aplicación de los mecanismos institucionales de abstención en órganos colegiados. Y bueno, la nota sigue. Esto a raíz de la denuncia, bueno, aquí el background de la noticia, esto a raíz de la denuncia del presidente del Partido Generación de Servidores, Carlos Peña, contra Estrella Ramia por supuestamente haber violado la ley al otorgarse un autopréstamo en perjuicio de la mayoría del pueblo dominicano. La semana pasada, bueno, pues bien, ahí tenían la respuesta que da el señor Guillermo Estrella Ramia en una especie de nota de prensa publicada prácticamente íntegra en el periódico El Día. Se inhibió. Esa fue la respuesta. No violé la ley. Me inhibí en el momento en que mis colegas estaban tratando el tema del préstamo para mi empresa. Creo que, evidentemente ni éticamente ni moralmente está correcto, pero es que yo diría que ni legalmente está correcto. Yo creo que lo correcto, bueno, y no soy abogado, pero creo que para no violar la ley en este sentido, yo creo que lo que mandaba allí no era inhibirse,
era renunciar. Y si los reglamentos del consejo pues respaldan algo como esto, como se va a conocer un préstamo de esa cantidad, por Dios, a mi favor, la solución es, yo ese día no voy a trabajar, yo ese día no entro en esas discusiones, pero después sigo mi trabajo normal para todos los demás proyectos. Yo creo que si el reglamento avala eso, está muy mal ese reglamento, hay que revisarlo. Porque estando el señor Ramia sentado allí o no estando sentado, la influencia va a ser la misma. Yo creo que lo correcto era renunciar de ese cargo. Por cierto, el presidente Luis Abinader, pues una vez inaugurada la planta, o días antes creo, pues él quitó al señor Estrella Ramia del Consejo de Banreserva, lo quitó, pero lo puso, le dio otro decreto y lo puso en el Consejo en el Consejo Nacional de Competitividad, allí, con todos nuestros empresarios. Yo creo que allí, bueno, ya ahí, en el Consejo Nacional de Competitividad, esta gente tiene carta blanca para hacer lo que quiera y ahí, aunque hay conflictos de intereses, parece que esos conflictos de intereses están legalizados ya por la propia ley que hicieron para eso, el propio decreto, y todo lo que envuelve la creación de un grupo de empresarios que entran al Estado a tomar decisiones en cuanto a las empresas, a sus mismas empresas. Es decir, ahí parece que ellos hicieron la ley como para que el conflicto de interés aquí no sea ilegal. Evidentemente. Parece que fue así. Pues allí mandó el señor Luis Abinader al señor Estrella Ramia, que de cierto modo sigue siendo funcionario público. Pero ya ahí no le podemos reclamar nada a Estrella Ramia porque está está al lado de todos los empresarios grandes de este país que tienen contratos con el gobierno dominicano. Ya ahí, pues, imagínense. Bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a este tema. Me gustaría de verdad que el señor Guillermo Estrella Ramia, pues hiciera tanto aquí en esta plataforma que le hemos abierto las puertas o en cualquier otro medio también, verle la cara y que hable realmente sobre este tema. Sería de sumo interés para todos nosotros. Aunque si esa es la respuesta de que me paré de la mesa ese día que iban a discutir el préstamo de mi empresa para no influir, no creo, ¿ah? No creo que eso sea suficiente, señor Estrella Ramia. Y el señor Estrella Ramia, que tiene una responsabilidad, tiene dos responsabilidades. Primero, esa, ¿no? No es suficiente esa nota de prensa en el día, yo creo que tiene que hablar, tiene que dar la cara. Pero también la otra responsabilidad que tiene es lo de su demanda con el señor Carlos Peña. Fue muy grave, es una acusación grave también. Carlos Peña, la acusación es gravísima, pero los hechos están allí. Carlos Peña está diciendo que usted, siendo funcionario público, entró en un conflicto de intereses con su empresa. El hecho está allí. Ahora, lo que usted denuncia de Carlos Peña, de que este señor lo estaba extorsionando, yo creo que la responsabilidad que usted tiene, y usted, como me dicen que es buen abogado y además tiene uno de los bufetes más prestigiosos de Santiago, pues tiene que llegar a las últimas consecuencias, señor. Usted dice que Carlos Peña le envió un emisario a extorsionarlo. Bueno, usted tiene que presentar ese emisario.
Tiene que presentar prueba de todo esto. Esto no se puede quedar como cuando el esquema, el famoso esquema de Ángel Martínez, que ya ustedes saben el cuento. Ahí, ¿qué pasó con eso? Eso se quedó así. Esta gente me acusaron a mí también y eso se quedó así. Eso no se averiguó, eso nada. Eso no se puede quedar así. De hecho, creo recordar que Estrella Ramia fue uno de los entrevistados en el programa famoso aquel que hizo Nuria Piera con este tema de Ángel Martínez y que Ángel Martínez estaba extorsionando a un empresario de Santiago. ¿Ustedes recuerdan? Que total, eso tampoco llegó a nada, porque Ángel Martínez está siendo juzgado y tiene su grillete por el asunto de difamación, pero no por extorsión, ni se probó nada de los $300,000 que habría dicho ese empresario de Santiago que el señor Ángel Martínez le había pedido. Y recuerdo bien que el abogado de ese señor, o la abogada, era una abogada del bufete del señor Estrella Ramia. Y no solamente eso, sino que Estrella Ramia también sale en ese reportaje de Nuria Piera dando testimonio de eso. Entonces, uno une las cosas, ¿no? Como estas acusaciones alegres. Mire, este señor me pidió $300,000 y eso se queda así, no prueban nada. Y ahora, Carlos Peña me envió un emisario para extorsionarme. Y esto no se puede quedar así, señor Estrella Ramia. Gracias de corazón por acudir a este llamado patriótico y nacionalista en el cual el Partido Generación de Servidores ha acudido a la Procuraduría General de la República con el fin de someter a la justicia al funcionario público del PRM, el señor Guillermo Estrella Ramia, quien siendo miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas se autoprestó más de 21,000 millones de pesos en favor de la empresa Energía 2000, de la cual él es socio y era socio desde ese momento en que se realizó este préstamo. Esta práctica viola de manera clara la ley monetaria y financiera, viola la ley de función pública, viola la ley de Cámara de Cuentas, viola la ley del mismo Banco de Reservas que prohíbe que los miembros de sus consejos directivos o de directores se autopresten o reciban financiamiento, ellos o las empresas vinculadas a ellos. Nosotros estamos incluyendo en este expediente al ex administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, y al actual administrador del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, por complicidad y asociación de malhechores, prestándose desde esos cargos a beneficiar a un miembro del Consejo de Directores con un financiamiento que involucra un monto de dinero superior al monto involucrado en el caso de Senasa, según ha dicho el mismo Ministerio Público, que Senasa involucra 15,000 millones de pesos, pues este autopréstamo que se hizo el señor Guillermo Estrella Ramia involucra un monto superior a los 21,000 millones de pesos. Estamos solicitando en esta querella que los imputados sean sometidos a la justicia y se les dicte prisión preventiva como medida de coerción, al mismo tiempo que estamos solicitando que las acciones que el señor Guillermo Estrella Ramia tiene en la empresa Energía 2000 le sean quitadas, transferidas al Estado Dominicano y que el Estado Dominicano la venda inmediatamente para disponer de recursos frescos para los planes sociales y los demás planes de desarrollo que tiene la nación. No puede ser que porque Guillermo Estrella Ramia le haya dado a Luis Abinader y al PRM 7,500,000 pesos en la campaña del 2020, como está confirmado en el informe depositado ante la Junta Central Electoral por esa organización política, que se le entrega a esta persona la facultad para desde el Consejo de Directores del Banco de Reservas venir pues a usar esa función para beneficiarse con un financiamiento superior a los 21,000 millones de pesos. Eso es imperdonable.
mientras millones de jóvenes dominicanos están con las manos en la cabeza buscando quien le preste 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos para financiar sus proyectos, sus sueños y sus iniciativas emprendedoras. Una persona, por el hecho de estar involucrado y vinculado al partido de gobierno, vaya al banco de todos los dominicanos a hacer este tipo de práctica. ¿A qué debe la querella en su contra cuando lo acusan de algo doloso? Bueno, como ustedes han visto, producto de esta iniciativa que hemos tomado de hoy en el día para venir a demandar a estas personas, el gobierno había interceptado todas nuestras comunicaciones, había interceptado las llamadas del equipo de las distintas secretarías que estaban estructurando este expediente, a tal grado que hasta el número de WhatsApp personal mío, que durante años lo he tenido, ha sido bloqueado. Han tumbado videos de las redes sociales diversas en lo que lo hemos subido, y porque sabían que íbamos a hacer esto el día de hoy, se adelantaron con una campaña de difamación costosísima con el dinero de los dominicanos para tratar de desacreditarnos y restarle peso que tiene esta querella que estamos presentando en el día de hoy. Este es el caso más grande de corrupción bancaria de toda la historia de la República. No hay otro ejemplo similar a este donde un miembro de un consejo de directores de cualquier banco, no solo de un banco público, de cualquier banco, se haya autoprestado más de 21,000 millones de pesos. Si las demás fuerzas políticas quieren hacer silencio ante esta aberración, ante este abuso hacia los intereses de los dominicanos, generación de servidores, no. El pueblo dominicano tiene que saber que existe un partido conformado por hombres y mujeres valientes, que estamos dispuestos a jugárnosla y a entregar la vida misma si es necesario para defender los intereses de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tanta confianza tiene generación de servidores en la justicia dominicana para que le dé seguimiento al apoderamiento de esta querella? Bueno, esta querella representa, como hemos dicho, el caso más grande de corrupción bancaria que se haya hecho en toda la historia. Usted no va a encontrar en ningún otro momento alguien que en un banco público o privado se haya autoprestado más de 21,000 millones de pesos. Eso no lo vamos a encontrar. Esto es histórico lo que estamos haciendo. Ante un caso tan grande como este, el Ministerio Público no tiene otra alternativa que convocar a los imputados y procesarlo tal y como lo estamos solicitando. Sí. Muchas gracias, Dios le bendiga a todos y continuamos luchando por el interés nacional.